Les dije en los anticipos que íbamos a recibir una visita muy importante, dos en realidad, pero la primera de ellas es de un exalumno del Colegio Don Bosco, donde cursó primaria y secundaria. Bueno, después ingresó en la universidad, hizo medicina y en este momento tiene el orgullo de pertenecer a esta agrupación que se llama Médicos Sin Fronteras. Es el doctor Pablo Nuosi que está con nosotros. Gracias, Pablo, por venir. Buen día. Un placer estar con ustedes. Pablo, ¿en qué año se recibió de médico? Y estaba en los fines del 80, más o menos. ¿Y hizo alguna especialidad? Sí, hice la especialidad de pediatría y después la de anestesia. Y bueno, tuve 2 especialidades antes de empezar a hacer esto con Médicos Sin Fronteras. Pero esas 2 especialidades no lo ataban un poquitito a quedarse en un lugar fijo y desarrollar esos conocimientos. No, yo tenía, mi idea principal era que había nacido ya mucho antes, cuando estaba estudiando en la universidad, leyendo a clásicos como el doctor Albert Schweitzer, que es un médico que estuvo en África trabajando, un médico, un filósofo, un médico, un teólogo. Diríamos un romántico de la medicina. Sí, ¿no? Y después el que construyó la Cruz Roja Internacional en la batalla de Solferino, que fue una masacre entre 2 ejércitos que se peleaban. Algunas cosas que conocía de Médicos Sin Frontera con un artículo que salió en el Diario de Nación, que Médicos Sin Frontera había estado aquí en Salta en el 85. Fueron todos pasos que lo fueron marcando. Sí, yo tenía un camino. Yo digo, cuando me recibo un día de médico, si llega a ser, porque yo estaba comenzando y después cada año era un año difícil, mi objetivo principal era esto. Ese objetivo no se perdió nunca. Entonces, cuando me recibí, por supuesto hubo oferta, teniendo 2 especialidades. Las ofertas de trabajo son mucho más múltiples, ¿no? Podría ser anestesista pediátrico, y me habían ofrecido ser jefe de bloque operatorio. Y para eso usted ya se estaba informando de Médicos Sin Fronteras. En Médicos Sin Fronteras era muy difícil. En esa época no había ninguna, en Argentina no había ninguna organización. Ajá. Ahora hay en Buenos Aires una sucursal, no podemos decir un centro. Sí. Antes no había nada, entonces era muy difícil. ¿Y con quién se conectó, doctor? Bueno, fue una casualidad. Estaba en el bloque operatorio y hablando, le estaba comentando a la persona que estaba al lado mío, que era otro anestesista, de lo que quería hacer, y un cirujano me dijo: yo conozco a empleo el término un loco que está haciendo algo parecido a lo que vos estás haciendo, a lo que vos querés. Quedémonos con esa palabra loco. ¿Alguna vez le dijeron que estaba loco por lo que iba a hacer? Y sí, mucha gente, sabiendo el potencial de todo lo que había estudiado y de acuerdo a la idea de irme y abandonar un poco todo a algo que uno no sabía dónde iba a terminar, causaba... era risas, asombro, más que asombro eran risas y una postura de que uno estaba un poco, es decir, lo veía medio peyorativamente, lo trataba, fuera de realidad, una época en donde uno intenta buscar el estudiar es una manera de mejorar a nivel económico también. Me da la sensación de que usted es un gran lector. Sí, me gusta leer mucho, principalmente historia, geografía, filosofía, literatura. Y cuando se concretó la posibilidad de ingresar en Médicos Sin Fronteras, ¿qué destino le tocó? ¿Lo eligió? ¿Lo eligieron? No, los primeros destinos no se eligen. Directamente me ofreció, yo fui a Francia, después de un largo viaje para llegar ahí. No había ninguna misión en ese momento para mí, porque tenía que tener experiencia dentro de la organización, no experiencia médica. Me enviaron a Bélgica, y ofreciéndome trabajar en Angola. Fui a Bélgica y de Bélgica, pasando por Portugal, llegué a Luanda, Angola. ¿Y con qué se encontró, doctor, en Angola? Bueno, el origen, la impresión fue muy interesante, porque era la primera vez que viajaba en un avión distinto a un viaje normal, donde había mucha gente africana, con la cultura africana. Cuando llegué me quedé parado en la puerta del avión, estaba la escalera, en un aeropuerto lleno de soldados y tanques, y me quedé un poco chocado por lo que había. ¿Cuál era la situación en ese momento de Angola? Estaban en guerra. Estaban en guerra, una guerra civil muy importante, estaba en el pico de la guerra civil. ¿Y usted midió los riesgos que corría?
Y en el preámbulo, hay un preámbulo de Médicos Sin Frontera donde dice que Médicos Sin Frontera es una organización sin fin lucrativo, donde ni sexo, ni raza, ni política, ni religión, sin distinción de eso. Y después también dice que cada persona mide el riesgo de lo que va a hacer. Bueno, pero usted, seguro, está informado. Aterriza en Angola, militares, tanques, gente armada. ¿Y después qué? Y después empieza un periodo de adaptación que es largo. En mi caso pero fue ¿tenía largo. algún servicio instalado para poder trabajar? ¿Era todo precario? Eso quiero que me cuente. Sí, no, la situación, yo estuve en 3 lugares. Estuve en la capital, en Luena, en el interior, y después tuve una misión de guerra en otra provincia. La primera parte, en la capital, estaba en un lugar de refugiados, donde teníamos... se trabaja con lo mínimo, se trabajaba en esa época con estetoscopio, estetoscopio y extensiómetro, y las cosas básicas, mucha clínica. Después fui al interior a una misión de malnutrición, donde trabajábamos también con la parte de la clínica y toda la parte nutricional. ¿Era un cuadro grave ese que se veía de malnutrición, doctor? Y estaban extremos, eran ciudades que estaban sitiadas por las tropas, digamos, que combatían. La única forma que se podía llegar era por avión, y la forma de llegar en avión era avión que tornaba como un tirabuzón y bajaba. No era un viaje normal, un aterrizaje normal. Se empieza muy alto, da vuelta como un tirabuzón y se aterriza muy rápido para evitar los tiros de las tropas contrarias. Las armas antiaéreas, ¿no? Claro, y bueno, ahí había gente abandonada, refugiado en un lugar de una estación de trenes, chicos sucios, con ropa sucia, malnutridos. Hay 2 clases de malnutrición, las 2 estaban ahí. ¿Y qué elementos llevaban? ¿Estetoscopio? En esa época era muy básico. Ahora Médicos Sin Frontera actualmente está mucho más desarrollado a nivel técnica. Sigue siendo una técnica básica, pero tiene mucha más calidad. Perfecto. En ese momento éramos muy precarios. Pero usted se habrá encontrado allí no solamente con gente malnutrida, sino también con heridos, con gente con secuelas de la guerra que estaban viviendo. Sí, ahí principalmente estábamos con los malnutridos. La guerra fue en la tercera destinación en el mismo país, donde se llamaba la ciudad de Quito, que era la segunda ciudad más importante de Angola. Allí fue el primer grupo que entró, médico cirurgical, que entró a Quito. Y bueno, en el primer pasaje por el hospital, un hospital abandonado, me tuve que tapar la nariz del olor que había a gente con gangrena, el olor que había por falta de atención. De pus, por falta de atención. Buscamos una casa abandonada, que era una parte del ministerio, y construimos precariamente un bloque operatorio ahí con unas paredes de plástico, y para operar era una madera, una mesa, que la forramos con plástico, y ahí empezó la primera cirugía, comenzó ahí. Y el grado de positividad que podían tener esas intervenciones no teniendo los medios adecuados, eran muy riesgosas, ¿no? Sí, los que llegaban era la población civil, y los heridos combatientes, era de ambos lados, chicos, adultos, soldados. Las heridas que llegaban eran heridas de guerra. Las heridas de guerra son heridas... una bomba no respeta si es civil o militar. Ahora, lo que produce las bombas en el cuerpo humano, los pedazos de metal incrustados, es una cosa que realmente no... ¿Hubo casos en particular que lo impactaron, doctor? Sí, siempre hay casos de... No fue en Angola principalmente, pero me recuerdo yo estuve en otro país llamado ex Yugoslavia, la Yugoslavia. Ahí vamos a llegar, para cerrar el capítulo de Angola. Fundamentalmente, usted pudo aplicar las especialidades en las cuales se había capacitado, que era pediatra y anestesiólogo. Sí. ¿O tuvo que hacer clínica en general? Uno hace todo un poco, simplemente que cirugía se también concentra. Muchas veces colaboraba, yo no soy cirujano, pero ayudaba participaba en la cirugía como primer ayudante, digamos. Pero generalmente yo hacía la anestesia, la pediatría, el seguimiento del postoperatorio, el preoperatorio, y trabajábamos con adultos. Uno hace todo lo que encuentra. Hay misiones que son mucho más específicas, y hay misiones donde me ocupo de un hospital completo.
Angola en ese momento era un caos, me imagino, ¿no? Angola estaba en la peor momento, donde las tropas gubernamentales estaban del lado de la costa y solamente tenían algunas ciudades al interior y estaba todo el resto ocupado por las tropas contrarias. Claro. Después de la misión de Angola, ¿cómo sigue su historia? Y después sigo en otras misiones. Bueno, ahí terminó la primera misión. Fue positiva, pero tenía... ¿Corrió mucho riesgo usted personalmente en Angola? Sí, situaciones que lo hayan puesto al límite. En Angola fue simplemente los traslados en avión eran muy peligrosos, y la última misión fue la misión de guerra, que ahí estábamos puestos al bombardeo. Sí, indiscriminado. Ahí indiscriminado. La bomba cae, muchas veces nos ocultábamos bajo la tabla de cirugía cuando caían las bombas. El hospital se movía. Pero bueno, esa fue una experiencia. Podemos decir que iban a venir experiencias peores que esa. Bien, en ese punto, esa puesta a prueba que fue Angola, primera experiencia, ¿pensó en desertar y decir, esto no es para mí, me vuelvo a la Argentina o me voy a otro país donde pueda desarrollarme? No, yo creo que estaba ahí muy... Bueno, esas son situaciones que después en las transmisiones se lo van poniendo a prueba a uno, a conocer su límite. Está el miedo que te paraliza y el miedo que hace que hagas algo. Y bueno, ahí la preocupación existía, siempre existe la preocupación de saber qué te puede pasar. Es decir, estás en un territorio donde para salir es muy difícil porque no puedes salir, no hay avión para salir, el avión te deja y se va. El grupo es un grupo compacto y está esperando que la situación se tranquilice, que haya posibilidad de que con la tranquilidad te vengan a buscar, pero es una intranquilidad positiva, una tranquilidad activa. Claro. Estás ahí, estás cumpliendo una misión, estás cumpliendo una función y no tenés tiempo para pensar en no hacer nada. ¿Cuál fue la reacción familiar de sus allegados más íntimos cuando decidió irse en esta etapa a Médicos Sin Fronteras? Bueno, a nivel familiar, por parte de mi madre y mi hermana, había un apoyo, no podemos decir casi incondicional. Después para el resto era muy raro, era una situación donde nadie llegaba a comprender a dónde quería ir, cuáles eran los objetivos, el sueño. Es muy difícil explicar sensaciones internas con palabras. ¿Usted padeció nostalgia cuando estaba lejos? Yo intentaba, las primeras 2 semanas fueron muy difíciles cuando estaba en Angola, la primera misión. Después intenté no dicotomizarme. Cuando estaba ahí, pensaba que estaba ahí, no pensaba en ninguna otra cosa. ¿Tenía contactos con su lugar de origen? Sí, en esa época no existía el internet, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni nada. Simplemente enviaba cartas, escribía en un papel muy fino, cartas con un tampón de sello, la enviábamos a Bruselas, que estaba la sucursal, y de ahí la enviaban a Argentina. Mi madre la enviaba a Bruselas y Bruselas la enviaba a Angola. ¿Cada cuánto recibía o enviaba contactos? Yo intentaba escribir cada mes y medio, 2 meses, dependía del tiempo. Iba armando cartas con papel muy fino para guardar muchas hojas, y después la respuesta tardaban también 2 meses, depende de... Me imagino la ansiedad, ¿no?, de esperar a conocer noticias de los lugares, sí, de la familia. Yo intentaba tomar eso como una parte más de una experiencia que mi familia se comunicaba conmigo, pero trataba de estar muy consciente de que estaba ahí y no, como le repito, no estar pensando mucho afuera de eso. No atado, porque si uno no se divide en esa situación, no puede cumplir con su objetivo. No cumple con su objetivo. Doctor, deja Angola y ¿a qué misión va? Después siguieron 2 misiones más, siguieron Ruanda y Yugoslavia y Chechenia, que fueron misiones de urgencia también. Al comienzo, por mi especialidad de anestesista, en segundo plano pediatra, me enviaban a misiones de guerra, lógico, misiones de urgencia, donde fueron misiones duras, mucho más duras que Angola. En Chechenia, Yugoslavia fueron mucho más duras porque el armamento era mucho más fuerte. Más destructivo. En Yugoslavia eran fuerzas de combate con tanques y aviones. Ahora, las partes en combate, cuando
tomaban contacto con médicos de frontera, ¿lo respetaban? ¿Era algo así como puede ocurrir con la Cruz Roja, o ustedes tenían que, por sus medios, ponerse a salvo porque podían ser atacados? No, generalmente los lugares donde estamos están identificados los techos con el nombre Médicos Sin Frontera. Muchas veces se pueden, a nivel, si estamos en el interior, a nivel capital, se habla con las autoridades locales que hay un grupo ahí, aunque que muchas veces somos no somos conocidos, que estamos ahí por el gobierno. Cuando cae una bomba no elige el lugar donde cae, es decir, no hay una protección. Por eso uno sabe, elige las misiones donde va a ir, sabiendo que son misiones de guerra, donde puede haber un riesgo enorme, pero no hay algo que diga no vamos a atacarlo a usted. Es decir, no hay algo que impida eso. La primera impresión evaluatoria de los daños en seres humanos que se ven ante situaciones bélicas como la que acaba de contar, ¿qué es lo más destacable? Mucha gente que ha quedado con invalidez a perpetuidad, con problemas muy serios e imposibles de solucionar, todo como consecuencia de la guerra, doctor. Yo lo que nosotros hacíamos era una medicina de primera línea. Una vez que la persona estaba operada, estabilizada, la familia se lo llevaba. Es decir, el periodo de recuperación era muy corto, porque no teníamos lugar, habría que dar lugar a otros. Después estaba siempre el peligro de que, digamos, las tropas enemigas entraran donde estábamos, y esa gente puede ser considerada como de otro bando. Así que la gente prefería en ese momento llevárselo a la casa. Le digo a nuestros oyentes que quien está con nosotros contándonos su experiencia como Médicos Sin Fronteras es el doctor Pablo Nuossi. ¿Familia nicoleña? Sí, nací en San Nicolás, mi madre y mi padre también. Ajá. Cuando dejó atrás Angola y nos contaba de otras misiones, ¿hubo en algún momento situaciones más graves, me decía usted, de las que había visto en un principio? Usted ya venía con el temple de haber estado en Angola, pero sucedieron cosas muy graves después. Sí, a nivel emocional uno siempre intenta no estar entrar tanto en el problema de lo que ve, para evitar que le impida seguir trabajando, pero hay situaciones que son extremas. Por ejemplo, fue el caso, me recuerdo muy seguido, yendo de la casa al hospital, pasaba muchas veces por el mismo lugar, una calle, donde jugaban chicos. Y ahí cayó una bomba, 1 hora o 2 horas después que había pasado por ahí, el mismo lugar que yo había pasado. Esos chicos fueron, el fragmento de la bomba, tocaron a todos esos chicos, eran 6 o 7 que estaban jugando, y llegaron, los sobrevivientes llegaron al hospital, y bueno, una de las chicas se murió, una nena de 7, 8 años. Intentábamos buscar una vena, porque estaba colapsada, no tenía sangre, había perdido mucho, y era imposible encontrar una vena, y se murió mirándome, es decir, me estaba mirando cómo se murió. Qué templanza hay que tener, ¿no? A pesar de ser médico y de estar entrenado para eso. Sí, bueno, hay situaciones que son muy chocantes, que te impactan, pero bueno, después de eso, los que seguían llegando hace que uno solo lo guarde a un costado todo eso, claro, y siga atendiendo lo que decían. Doctor, paralelamente al daño que ocasionan las bombas, la metralla, todo lo que genera el ser humano a través de una guerra, ¿qué pasa con las enfermedades colaterales, epidemias y demás, que seguramente van de la mano también de todo esto, ¿no? Sí, después, bueno, siguieron después todas estas misiones de guerra, que fueron varias, de críticas. Empecé a hacer misiones de largo término, como le llaman, un poco más de desarrollo. Y ahí entramos en contacto con las enfermedades más comunes en África. La principal enfermedad, el paludismo, que es la que causa más muerte en toda la población, en chicos, adultos, mujeres embarazadas, que el paludismo. Y después estábamos confrontados a otras... ¿No hay protección para esa gente por el tema de paludismo, doctor? No hay vacunas por el momento. Lo que queda ahora hacer es la protección con mosquiteros, evitar el agua. Después está el dengue, como lo tenemos aquí,
tenemos Así que la misma exposición que tenía esa gente la tenían ustedes como médicos allí. Sí, el primer momento, para la gente que va por corto periodo, hay medicamentos que previenen y hacen la enfermedad menos fuerte, digamos, para que la gente comprenda. Siempre podés tener el paludismo, pero una forma menos agresiva. En los primeros años que trabajaba yo lo hacía. Después hace como hace 24 años que estoy con Médicos Sin Fronteras, yo no hago más la profilaxis, como le llaman, la prevención, claro, porque si no sería ridículo. Entonces ahora he tenido 2 veces el paludismo. Una vez, 2 veces la sí, en República, primera vez fue en Haití y 7 años después en República Democrática del Congo. Entonces, bueno, tomaba medicamentos, una enfermedad... ¿Fue difícil superar? Sí, es una gripe, una especie de gripe muy fuerte. Uno se queda en la cama durante 3-4 días que no se puede levantar. Se acompaña de vómito, mucho mal de cabeza. ¿Temió por su vida? En este momento yo estaba tan abatido por esta enfermedad que uno no piensa en eso. Realmente no tiene tiempo, porque está tan cansado, lo hace caer tanto esta enfermedad que yo no pensaba en riesgo de vida. El paludismo, sin tener una prevención, tiene un paludismo cerebral y es grave. Tiene una forma anémica, es grave para todos, para adultos, para chico peor, para mujer embarazada peor. ¿Y eso se sigue dando en la actualidad en esos lugares? Por lo menos yo no tuve más por ahora. El paludismo es la enfermedad que mata más gente en África en este momento, dejando de lado todas las otras enfermedades como parasitosis, fiebre tifoidea, el ébola, la fiebre amarilla. Hay una cantidad de ¿Polio tienen? Polio hay también, sí. Polio, tétano, rabia. Nosotros estamos vacunados por una cantidad de enfermedades como la meningitis, la rabia, las hepatitis. Tenemos un cóctel de vacunas que son obligatorias. Que se las suministran antes de que ustedes vayan al lugar. Pasamos por un lugar que se llama Medicina Tropical, que está en París, o en Bélgica o en España, y ahí tenemos un carnet de vacuna y está actualizado ese carnet de vacuna, con anticuerpos si necesarios para ver el nivel de defensa que tenemos. Entonces, lo principal es, cada uno es responsable de eso, pero la organización también se responsabiliza en un chequeo antes de ir a la misión. ¿Qué pasa cuando uno de los médicos se encuentra en una situación así, digamos, víctima de una de las enfermedades de la zona? Sí, tenemos un primer contacto que el médico, el mismo equipo, hay el responsable del equipo, que es un médico también, es el primer responsable de la persona que está enferma, que puede ser un administrador, un logista o otro médico del equipo extranjero. Si la situación se complica, puede estar hospitalizado a ese nivel básico. Si no cree que puede solucionarse, se envía a la capital del país, y de ahí también tiene Médicos Sin Fronteras, de acuerdo a la gravedad, de aviones que lo van a buscar con médico en el avión para transportarlo a un país más cercano, como puede ser Kenia o Sudáfrica, de acuerdo a donde estemos, o llevarlo directamente a Europa para ser operado o atendido en buenas condiciones, por ejemplo, ébola, una cirugía por un accidente o traumatismo. Me parece a mí, por lo que usted me acaba de relatar, o es realmente una gran aventura concretar la función de Médicos Sin Fronteras. Y hay una parte de una aventura. Es una medicina que no es la monotonía de cada día aquí, cada día ya es distinto, diferente, cada día hay que planificar lo que uno va a hacer. Está lo que uno planificó y todo lo que va a llegar que no está planificado. Cada día es diferente, no hay un día igual, no hay un camino igual, no hay una conversación igual, no hay un caso igual en el hospital. ¿Para esa gente hay un mañana? Sí, para nosotros lo hacemos porque creemos que hay mañana. Cada vez que un chico, la mortalidad de los chicos es menos de 5 años, la mortalidad es alta, menos de un año es mucho más alta, en los primeros 7 días de nacimiento. Todo chico que puede pasar los 5 años, cada año que lo empujamos de 4 a 5, de 3 a 4, de 1 a 2, cada grupo que va llevando, que va empujando a toda esa gente, principalmente los chicos, que son la gran base de la población africana o del extranjero, son chicos. La gente adulta, los ancianos, muy pocos. Hay mucha gente joven, de chicos. Y cada vez que uno empuja a uno o a un año más, para hacerlo pasar los 5 primeros años, que son los más difíciles para un chico,
es para mí personalmente un triunfo. Cada cirugía que uno hace y un problema que soluciona y la gente se ríe antes de volver, aunque no entiende lo que está hablando, esa alegría que tienen, ese desinterés, esa gracia de decirle gracias a través de una sonrisa, o de la forma que ellos lo manifiestan, claro. Una mirada, es creo que un buen una premio. Sí, aunque no hablen la misma lengua. ¿Cuánto sé que está en San Nicolás en esta etapa de visita a la familia? Yo llegué en la mitad de octubre, por razones un poco personales. ¿Y piensa quedarse hasta cuándo, doctor? No sé, nunca sé cuándo me voy ni cuándo... Pero está sujeto al llamado de la organización. Sí, ahora estoy, digamos, descansando, y aprovechando solucionar algunos problemas personales, y seguro voy a seguir con esto. Pensando en que va a regresar sin saber a qué lugar, pero seguramente el lugar es muy complejo, donde se necesita el trabajo de Médicos Sin Fronteras, ¿no hay un toquecito de nostalgia que pretenda retenerlo, no? No, muchas veces... Usted ya definió su vida con estos muchas parámetros. Veces yo veo que estoy aquí con un confort relativo, ¿no? Un confort normal, tranquilo, y bueno, pero pienso que todo eso no me ata, es decir, todo eso, hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para continuar a hacer, a avanzar, a realizarse, a formar parte de algo. Es decir, usted está convencido que logró en su vida cumplir el objetivo que se había forjado. Yo estoy convencido de que si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría. En mi vida haría exactamente lo que he hecho casi en mi vida. Cambiaría algunas pequeñas cosas que, por supuesto, que uno no quiere, pero el planteo general, planteándolo ahora, es muy positivo y queda mucho para hacer, no solamente en Argentina, cada uno en el lugar que le corresponde. A mí me tocó hacer esto a nivel más internacional, pero hay mucha gente en Argentina, como en muchos países, que lo está haciendo y está haciendo su obra. Claro. Y yo creo que pasa por eso, siempre hacer algo más, un poco más, y eso es a nivel local o a nivel internacional, de acuerdo al lugar que le ha tocado a cada uno. Señores, ha sido un verdadero placer recibir al doctor Pablo Nuosi, Médicos Sin Fronteras. Nos contó apenas un poquitito de la gran experiencia que tiene. ¿Cuántos años lleva ya? Y empecé en el 92, estamos en el 2016. 16, claro. Son 23, 24 años que estoy casi una experiencia invalorable. Sí, he hecho mi vida ahí, no abandoné todo lo que tenía aquí y me fui para hacer eso. Bien, que sigas sumando experiencia, que sigas salvando vidas como lo he hecho hasta ahora, y muchas gracias por visitarnos. No, ha sido un placer estar con usted, señora. Señores, el doctor Pablo Nuosi es nicoleño. Le recuerdo para usted que recién nos sintoniza, es un ex alumno del Colegio Don Bosco, hizo primaria y secundaria y hoy es Médicos Sin Fronteras desde muchos años, más de 2 décadas. Nos ha visitado y nos ha contado la riquísima experiencia de andar por el mundo haciendo el bien y salvando vidas. Gracias, doctor. Les dije en los anticipos que íbamos a recibir una visita muy importante, 2 en realidad, pero la primera de ellas es de un ex alumno del Colegio Don Bosco, donde cursó primaria y secundaria. Bueno, después ingresó en la universidad, hizo medicina y en este momento tiene el orgullo de pertenecer a esta agrupación que se llama Médicos Sin Fronteras. Es el doctor Pablo Nuosi que está con nosotros. Gracias, Pablo, por venir. Buen día. Un placer estar con ustedes. Pablo, ¿en qué año se recibió de médico? Y estaba en los fines del 80, más o menos. ¿Y hizo alguna especialidad? Sí, hice la especialidad de pediatría y después la de anestesia. Y bueno, tuve 2 especialidades antes de empezar a hacer esto con Médicos Sin Fronteras. Pero esas 2 especialidades no lo ataban un poquitito a quedarse en un lugar fijo y desarrollar esos conocimientos. No, yo tenía, mi idea principal era que había nacido ya mucho antes, cuando estaba estudiando en la universidad, leyendo a clásicos como el doctor Albert Schweitzer, que es un médico que estuvo en África trabajando, un
un médico, un filósofo, un médico, un teólogo. Diríamos un romántico de la medicina. Sí, ¿no? y después el que construyó la Cruz Roja Internacional en la batalla Solferino, que fue una masacre entre dos ejércitos que se peleaban. Algunas cosas que conocía de Médicos Sin Frontera con un artículo que salió en el diario de Nación, que Médicos Sin Frontera había estado aquí en Salta en el 85. Fueron todos pasos que lo fueron marcando. Sí, yo tenía un camino. Yo digo, cuando me recibo un día de médico, si llega a ser, porque yo estaba comenzando y después cada año era un año difícil, mi objetivo principal era esto. Ese objetivo no se perdió nunca. Entonces, cuando me recibí, por supuesto, hubo oferta, teniendo dos especialidades. Las ofertas de trabajo son mucho más múltiples. ¿No? Podría ser anestesista pediátrico y me habían ofrecido ser jefe de bloque operatorio. Y para eso usted ya se estaba informando de Médicos Sin Fronteras. En Médicos Sin Fronteras era muy difícil. En esa época no había ninguna, en Argentina no había ninguna organización. Ajá. Ahora hay en Buenos Aires una sucursal, no podemos decir un centro. Sí. Antes no había nada, entonces era muy difícil. ¿Y con quién se conectó, doctor? Bueno, fue una casualidad. Estaba en el bloque operatorio y hablando, le estaba comentando a la persona que estaba al lado mío, que era otro anestesista, lo que quería hacer, y un cirujano me dijo, yo conozco a empleo el término, un loco, que está haciendo algo parecido a lo que vos estás haciendo, algo que vos querés. Quedémonos con esa palabra loco. ¿Alguna vez le dijeron que estaba loco por lo que iba a hacer? Y sí, mucha gente, sabiendo el potencial de todo lo que había estudiado y de acuerdo a la idea de irme y abandonar un poco todo a algo que uno no sabía dónde iba a terminar, causaba... era risas, asombro, más que asombro eran risas y una postura de que uno estaba un poco lo veían fuera de la realidad, peyorativamente lo trataban, fuera de realidad, una época en donde uno intenta buscar el estudiar es una manera de mejorar a nivel económico también. Me da la sensación de que usted es un gran lector. Sí, me gusta leer mucho, principalmente historia, geografía, filosofía, literatura. Y cuando se concretó la posibilidad de ingresar en Médicos Sin Fronteras, ¿qué destino le tocó? ¿Lo eligió? ¿Lo eligieron? No, los primeros destinos no se eligen. Directamente me ofertó, yo fui a Francia, después de un largo viaje para llegar ahí. No había ninguna misión en ese momento para mí, porque tenía que tener experiencia dentro de la organización, no experiencia médica. Me enviaron a Bélgica, y ofreciéndome trabajar en Angola. Fui a Bélgica y de Bélgica, pasando por Portugal, llegué a Luanda, Angola. ¿Y con qué se encontró, doctor, en Angola? Bueno, el origen, la impresión fue muy interesante, porque era la primera vez que viajaba en un avión distinto a un viaje normal, donde había mucha gente africana, con la cultura africana. Cuando llegué me quedé parado en la puerta del avión, estaba la escalera, en un aeropuerto lleno de soldados y tanques, y me quedé un poco chocado por lo que había. ¿Cuál era la situación en ese momento de Angola? Estaban en guerra. Estaban en guerra. Estaban en guerra, una guerra civil muy importante, estaba en el pico de la guerra civil. ¿Y usted midió los riesgos que corría? Y en el preámbulo, hay un preámbulo de Médicos Sin Frontera donde dice que Médicos Sin Frontera es una organización sin fin lucrativo, donde ni sexo, ni raza, ni política, ni religión, sin distinción de eso. Y después también dice que cada persona mide el riesgo de lo que va a hacer. Bueno, pero seguro, está informado. Aterriza en Angola, militares, tanques, gente armada. ¿Y después qué? Y después empieza un periodo de adaptación que es largo. En mi caso pero fue ¿tenía algún servicio instalado para poder trabajar? ¿Era todo precario? Eso quiero que me cuente. Sí, no. La situación, yo estuve en 3 lugares. Estuve en la capital, en Luena, en el interior, y después tuve una misión de guerra en otra provincia. La primera parte, en la capital, estaba en un lugar de refugiados, donde teníamos... se trabaja con lo mínimo, se trabajaba en esa época con estetoscopio, estetoscopio y extensiómetro, y las cosas básicas, mucha clínica. Después fui al interior a una misión de malnutrición,
donde trabajábamos también con la parte de la clínica y toda la era parte un cuadro nutricional. grave ese que se veía de malnutrición, doctor. Y estaban extremos, eran ciudades que estaban sitiadas por las tropas, digamos, que combatían. La única forma que se podía llegar era por avión, y la forma de llegar en avión era avión que tornaba como un tirabuzón y bajaba. No era un viaje normal, un aterrizaje normal, se empieza muy alto, da vuelta como un tirabuzón y se aterriza muy rápido, para evitar los tiros de las tropas contrarias. Las armas antiaéreas, ¿no? Claro, y bueno, ahí había gente abandonada, refugiado en un lugar de una estación de trenes, chicos sucios, con ropa sucia, malnutrido, hay 2 clases de malnutrición, las 2 estaban ahí. ¿Y qué elementos llevaban? ¿Estetoscopio? En esa época era muy básico, ahora Médicos Sin Frontera actualmente está mucho más desarrollado a nivel técnica, sigue siendo una técnica básica, pero tiene mucha más calidad. Perfecto. En ese momento éramos muy precarios. Pero usted se habrá encontrado allí no solamente con gente malnutrida, sino también con heridos, con gente con secuelas de la guerra que estaban viviendo. Ahí principalmente estábamos con los malnutridos. La guerra fue en la tercera destinación en el mismo país, donde se llamaba la ciudad de Quito, que era la segunda ciudad más importante de Angola. Ahí fue el primer grupo que entró, médico cirurgical, que entró a Quito. Y bueno, en el primer pasaje por el hospital, un hospital abandonado, me tuve que tapar la nariz del olor que había a gente con gangrena, el olor que había por falta de atención. De pus, por falta de atención. Buscamos una casa abandonada, que era una parte del ministerio, y construimos precariamente un bloque operatorio ahí con unas paredes de plástico, y para operar era una madera, una mesa, que le forramos con plástico, y ahí empezó la primera cirugía, comenzó ahí. Y el grado de positividad que podían tener esas intervenciones no teniendo los medios adecuados, eran muy riesgosas, ¿no? Sí, los que llegaban era la población civil, y los heridos combatientes, era de ambos lados, chicos, adultos, soldados. Las heridas que llegaban eran heridas de guerra. Las heridas de guerra son heridas, una bomba no respeta si es civil o militar. Ahora, lo que produce las bombas en el cuerpo humano, los pedazos de metal incrustados, es una cosa que realmente no... ¿Hubo casos en particular que lo impactaron, doctor? Sí, siempre hay casos de... No fue en Angola principalmente, pero me recuerdo yo estuve en otro país llamado ex Yugoslavia, la Yugoslavia. Ahí vamos a llegar, para cerrar el capítulo de Angola. Fundamentalmente, usted aplicó las especialidades, pudo aplicar las especialidades en las cuales se había capacitado, que era pediatra y anestesiólogo. Sí. O tuvo que hacer clínica en general. Uno hace todo un poco, simplemente que cirugía se también concentra. Muchas veces colaboraba, yo no soy cirujano, pero ayudaba a participar en la cirugía como primer ayudante, digamos. Pero generalmente yo hacía la anestesia, la pediatría, el seguimiento del postoperatorio, el preoperatorio, y trabajábamos con adultos. Uno hace todo lo que encuentra. Hay misiones que son mucho más específicas, y hay misiones donde me ocupo de un hospital completo. Angola en ese momento era un caos, me imagino, ¿no? Angola estaba en la peor momento, donde las tropas gubernamentales estaban del lado de la costa y solamente tenían algunas ciudades al interior, y estaba todo el resto ocupado por las tropas contrarias. Claro. Después de la misión de Angola, ¿cómo sigue su historia? Y después sigo en otras misiones. Ahí terminó la primera misión, fue positiva, pero ¿Corrió mucho riesgo usted personalmente en Angola? Sí, situaciones que le hayan puesto al límite. En Angola fue simplemente los traslados en avión eran muy peligrosos, y la última misión fue la misión de guerra, que ahí estábamos puestos al bombardeo. Sí, indiscriminado. Ahí indiscriminado. La bomba cae, agarra lo que agarra. Muchas veces nos ocultábamos bajo la tabla de cirugía cuando caían las bombas. El hospital se movía. Pero bueno, esa fue una experiencia. Podemos decir que iban a venir experiencias peores que esa. Bien, en ese punto, esa puesta a prueba que fue Angola, primera experiencia,
pensó en desertar y decir, esto no es para mí, me vuelvo a la Argentina o me voy a otro país donde pueda desarrollarme? No, yo creo que estaba ahí muy... Bueno, esas son situaciones que después en las transmisiones se lo van poniendo a prueba a uno, a conocer su límite. Está el miedo que te paraliza y el miedo que hace que hagas algo. Y bueno, ahí la preocupación existía, siempre existe la preocupación de saber qué te puede pasar. Es decir, estás en un territorio donde para salir es muy difícil porque no puedes salir, no hay avión para salir, el avión te deja y se va. El grupo es un grupo compacto y está esperando que la situación se tranquilice, que haya posibilidad de que con la tranquilidad te vengan a buscar, pero es una intranquilidad positiva, una tranquilidad activa. Claro. Estás ahí, estás cumpliendo una misión, estás cumpliendo una función y no tenés tiempo para pensar en no hacer nada. ¿Cuál fue la reacción familiar de sus allegados más íntimos cuando decidió irse en esta etapa a Médicos Sin Fronteras? Bueno, a nivel familiar, por parte de mi madre y mi hermana, había un apoyo, no podemos decir casi incondicional. Después para el resto era muy raro, era una situación donde nadie llegaba a comprender a dónde quería ir, cuáles eran los objetivos, el sueño. Es muy difícil explicar sensaciones internas con palabras. ¿Usted padeció nostalgia cuando estaba lejos? Yo intentaba, las primeras 2 semanas fueron muy difíciles cuando estaba en Angola, la primera misión. Después intenté no dicotomizarme. Cuando estaba ahí, pensaba que estaba ahí, no pensaba en ninguna otra cosa. ¿Tenía contactos con su lugar de origen? ¿No? Sí, en esa época no existía el internet, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni nada. Simplemente enviaba cartas, escribía en un papel muy fino, cartas con un tampón del sello, la enviábamos a Bruselas, que estaba la sucursal, y de ahí la enviaban a Argentina. Mi madre la enviaba a Bruselas y Bruselas la enviaba a Angola. ¿Cada cuánto recibía o enviaba contactos? Yo intentaba escribir cada mes y medio, 2 meses, dependía del tiempo. Iba armando cartas con papel muy fino para guardar muchas hojas. Y después la respuesta tardaban también 2 meses, depende de... Me imagino la ansiedad, ¿no?, de esperar a conocer noticias de los lugares, sí, de las familiares. Yo intentaba tomar eso como una parte más de una experiencia que mi familia se comunicaba conmigo, pero trataba de estar muy consciente de que estaba ahí y no como lo repito, no estar pensando mucho afuera de eso. Atado. Porque si uno no se divide en esa situación, no puede cumplir con su objetivo. No cumple con su objetivo. Doctor, deja Angola y ¿a qué misión va? Después siguieron 2 misiones más, siguieron Ruanda y Yugoslavia y Chechenia, que fueron misiones de urgencia también. Al comienzo por mi especialidad de anestesista, en segundo plano pediatra, me enviaban a misiones de guerra, lógico, misiones de urgencia, donde fueron misiones duras, mucho más duras que Angola. En Chechenia, Yugoslavia fueron mucho más duras porque el armamento era mucho más fuerte. Más destructivo. En Yugoslavia eran fuerzas de combate con tanques y aviones. Ahora, las partes en combate, cuando tomaban contacto con Médicos de Frontera, ¿lo respetaban? ¿Era algo así como puede ocurrir con la Cruz Roja? ¿O ustedes tenían que, por sus medios, ponerse a salvo porque podían ser atacados? No, generalmente los lugares donde estamos están identificados los techos con el nombre Médicos Sin Frontera. Muchas veces se pueden si estamos en el interior, a nivel capital, se habla con las autoridades locales que hay un grupo ahí, aunque que muchas veces no somos conocidos que estamos ahí por el gobierno. Cuando cae una bomba no elige el lugar donde cae, no hay una protección. Por eso uno sabe, elige las misiones donde va a ir, sabiendo que son misiones de guerra, donde puede haber un riesgo enorme, pero no hay algo que diga no vamos a atacarlo a ustedes. Es decir, no hay algo que impida eso. La primera impresión evaluatoria de los daños en seres humanos que se ven ante situaciones bélicas como las que acaba de contar,
¿Qué es lo más destacable? Mucha gente que ha quedado con invalidez a perpetuidad, con problemas muy serios e imposibles de solucionar, todo como consecuencia de la guerra, doctor. Yo lo que nosotros hacíamos era hacer una medicina de primera línea. Una vez que la persona estaba operada, estabilizada, la familia se lo llevaba. Es decir, el periodo de recuperación era muy corto, porque no teníamos lugar, había que dar lugar a otros. Después estaba siempre el peligro de que, digamos, las tropas enemigas entraran donde estábamos, y esa gente puede ser considerada como de otro bando, así que la gente prefería en ese momento llevárselo a la casa. Le digo a nuestros oyentes que quien está con nosotros contándonos su experiencia como médico sin fronteras es el doctor Pablo Nuossi. Familia nicoleña. Sí, nací en San Nicolás, mi madre y mi padre también. Ajá. Cuando dejó atrás Angola y nos contaba de otras misiones, ¿hubo en algún momento situaciones más graves, me decía usted, de las que había visto en un principio? Usted ya venía con el temple de haber estado en Angola, pero sucedieron cosas muy graves después. Sí, a nivel emocional uno siempre intenta no estar entrar tanto en el problema de lo que ve, para evitar que le impida seguir trabajando, pero hay situaciones que son extremas. Por ejemplo, fue el caso, me recuerdo muy seguido, yendo de la casa al hospital, pasaba muchas veces por el mismo lugar, una calle, donde jugaban chicos. Y ahí cayó una bomba, 1 hora o 2 horas después que había pasado por ahí, el mismo lugar que yo había pasado. Esos chicos fueron, el fragmento de la bomba, tocaron a todos esos chicos, eran 6 o 7 que estaban jugando, y llegaron, los sobrevivientes llegaron al hospital, y bueno, una de las chicas se murió, una nena de 7, 8 años. Intentábamos buscar una vena, porque estaba colapsada, no tenía sangre, había perdido mucho, y era imposible encontrar una vena, y se murió mirándome, es decir, me estaba mirando cómo se murió. Qué templanza hay que tener, ¿no? A pesar de ser médico y estar entrenado para eso. Sí, bueno, hay situaciones que son muy chocantes, que te impactan, pero bueno, después de eso, los que seguían llegando hace que uno solo lo guarde a un costado todo eso, claro, y siga teniendo lo que decían. Doctor, paralelamente al daño que ocasionan las bombas, la metralla, todo lo que genera el ser humano a través de una guerra, ¿qué pasa con las enfermedades colaterales, epidemias y demás, que seguramente van de la mano también de todo esto, ¿no? Sí, después, bueno, siguieron después todas estas misiones de guerra, que fueron varias, de críticas. Empecé a hacer misiones de largo término, como le llaman, un poco más de desarrollo. Y ahí entramos en contacto con las enfermedades más comunes en África, la principal enfermedad, el paludismo, que es la que causa más muerte en toda la población, en chicos, adultos, mujeres embarazadas, que el paludismo. Y después estábamos confrontados a otras... ¿No hay protección para esa gente por el tema de paludismo, doctor? No hay vacunas por el momento. Lo que queda ahora hacer es la protección con mosquiteros, evitar el agua. Después está el dengue, como lo tenemos aquí. Así que la misma exposición que tenía esa gente la tenían ustedes como médicos. Allí. Sí. El primer momento, para la gente que va por corto periodo, hay medicamentos que previenen y hacen la enfermedad menos fuerte, digamos, para que la gente comprenda. Siempre podés tener el paludismo, pero una forma menos agresiva. En los primeros años que trabajaba yo lo hacía. Después, hace como hace 24 años que estoy con Médicos Sin Fronteras, yo no hago más la profilaxis, como le llaman, la prevención, claro, porque si no sería ridículo. Entonces ahora he tenido 2 veces el paludismo. Una vez, 2 veces sí, en República primera vez fue en Haití, y 7 años después en República Democrática del Congo. Entonces, bueno, tomaba medicamentos, una enfermedad... ¿Fue difícil superar? Sí, es una gripe, una especie de gripe muy fuerte. Uno se queda en la cama durante 3-4 días que no se puede levantar. Se acompaña de vómito, mucho mal de cabeza. ¿Temió por su vida? En este momento yo estaba tan abatido por esta enfermedad que uno no piensa en eso. Realmente no tiene tiempo, porque está tan cansado, lo hace caer tanto esta enfermedad que
yo no pensaba en riesgo de vida. El paludismo, sin tener una prevención, tiene un paludismo cerebral y es grave, tiene una forma anémica, es grave para todos, para adultos, para chico peor, para mujer embarazada peor. ¿Y eso se sigue dando en la actualidad en esos lugares? Por lo menos yo no tuve más por ahora. El paludismo es la enfermedad que mata más gente en África en este momento, dejando de lado todas las otras enfermedades como parasitosis, fiebre tifoidea, el ébola, la fiebre amarilla. Hay una cantidad de ¿Polio tienen? Polio hay también, sí. Polio, tétano, rabia. Nosotros estamos vacunados por una cantidad de enfermedades como la meningitis, la rabia, las hepatitis. Tenemos un cóctel de vacunas que son obligatorias. Que se las suministran antes de que ustedes vayan al lugar. Pasamos por un lugar que se llama Medicina Tropical, que está en París, en Bélgica o en España, y ahí tenemos un carnet de vacuna y está actualizado ese carnet de vacuna, con anticuerpos si necesarios para ver el nivel de defensa que tenemos. Entonces, lo principal es, cada uno es responsable de eso, pero la organización también se responsabiliza en un chequeo antes de ir a la misión. ¿Qué pasa cuando uno de los médicos se encuentra en una situación así, digamos, víctima de una de las enfermedades de la zona? Sí, tenemos un primer contacto que el médico, el mismo equipo, el responsable del equipo, que es un médico también, es el primer responsable de la persona que está enferma, que puede ser un administrador, un logista o otro médico del equipo extranjero. Si la situación se complica, puede estar hospitalizado a ese nivel básico. Si no cree que puede solucionarse, se envía a la capital del país, y de ahí también tiene Médicos Sin Fronteras, de acuerdo a la gravedad, de aviones que lo van a buscar con médico en el avión para transportarlo a un país más cercano, como puede ser Kenia o Sudáfrica, de acuerdo a donde estemos, o llevarlo directamente a Europa para ser operado o atendido en buenas condiciones, por ejemplo, ébola, una cirugía por un accidente o traumatismo. Me parece a mí, por lo que usted me acaba de relatar, o es realmente una gran aventura concretar la función de Médicos Sin Fronteras. Y hay una parte de una aventura. Es una medicina que no es la monotonía de cada día aquí, cada día ya es distinto, diferente, cada día hay que planificar lo que uno va a hacer. Está lo que uno planificó y todo lo que va a llegar que no está planificado. Cada día es diferente, no hay un día igual, no hay un camino igual, no hay una conversación igual, no hay un caso igual en el hospital. ¿Para esa gente hay un mañana? Sí, para nosotros lo hacemos porque creemos que es mañana. Cada vez que un chico, la mortalidad de los chicos es menos de 5 años, la mortalidad es alta, menos de un año es mucho más alta, en los primeros 7 días de nacimiento. Todo chico que puede pasar los 5 años, cada año que lo empujamos de 4 a 5, de 3 a 4, de 1 a 2, cada grupo que va llevando, que va empujando a toda esa gente, principalmente los chicos, que son la gran base de la población africana o del extranjero, son chicos. La gente adulta, los ancianos, muy pocos. Hay mucha gente joven, de chicos. Y cada vez que uno empuja a uno o a un año más, para hacerlo pasar los 5 primeros años, que son los más difíciles para un chico, es para mí personalmente un triunfo. Cada cirugía que uno hace y un problema que soluciona y la gente se ríe antes de volver, aunque no entiende lo que está hablando, esa alegría que tienen, ese desinterés, esa gracia de decirle gracias a través de una sonrisa, o de la forma que ellos lo manifiestan, claro. Una mirada, es creo que un buen una transmisión, sí, aunque no hablen la misma lengua. ¿Cuánto sé que está en San Nicolás en esta etapa de visita a la familia? Yo llegué en la mitad de octubre, por razones un poco personales. ¿Y piensa quedarse hasta cuándo, doctor? No sé, nunca sé cuándo me voy ni cuándo... Pero está sujeto al llamado de la organización. Sí, ahora estoy, digamos, descansando, y aprovechando a solucionar algunos problemas personales, y seguro voy a seguir con esto. Pensando en que va a regresar sin saber a qué lugar, pero seguramente el lugar es muy complejo, donde se necesita el trabajo de Médicos Sin Fronteras, ¿no hay un toquecito de nostalgia que pretenda retenerlo, no? No, muchas veces... Usted ya definió su vida con estos muchas parámetros. Veces yo veo que estoy aquí con
un confort relativo, ¿no? Un confort normal, tranquilo. Y bueno, pero pienso que todo eso no me ata. Es decir, todo eso, hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para continuar a hacer, a avanzar, a realizarse, a formar parte de algo. Es decir, usted está convencido que logró en su vida el cumplir el objetivo que se había Sí, se había yo forjado. soy convencido de que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. En mi vida, haría exactamente lo que he hecho casi en mi vida. Cambiaría algunas pequeñas cosas que Por supuesto, uno todo en no el quiere, pero replanteo. el planteo general, planteándolo ahora, es muy positivo y queda mucho para hacer, no solamente en Argentina, cada uno en el lugar que le corresponde. A mí me tocó hacer esto a nivel más internacional, pero hay mucha gente en Argentina, como en muchos países, que lo está haciendo y está haciendo su obra. Claro. Y yo creo que pasa por eso, siempre hacer algo más, un poco más, y eso es a nivel local o a nivel internacional, de acuerdo al lugar que le ha tocado a cada uno. Señores, ha sido un verdadero placer recibir al doctor Pablo Nuosi, Médicos Sin Fronteras. Nos contó apenas un poquitito de la gran experiencia que tiene. ¿Cuántos años lleva ya? Y empecé en el 92, estamos en el 2016. 16, claro. Son 23, 24 años que estoy Una casi ininterrumpido. experiencia invalorable. Sí, he hecho mi vida ahí, no abandoné todo lo que tenía aquí y me fui para hacer eso. Bien, que sigas sumando experiencia, que sigas hablando vida como lo he hecho hasta ahora, y muchas gracias por visitarnos. No, ha sido un placer estar con usted, señor Andrés. Señores, el doctor Pablo Nuosi es nicoleño. Le recuerdo para usted que recién nos sintoniza, es un ex alumno del Colegio Don Bosco, hizo primaria y secundaria y hoy es Médicos Sin Fronteras desde muchos años, más de 2 décadas. Nos ha visitado y nos ha contado la riquísima experiencia de andar por el mundo haciendo el bien y salvando vidas. Gracias, doctor.